darles la bienvenida a todas y todos desde el Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Les invitamos a compartir este taller de la actitud y momento humanista que hoy nos comparte nuestro compañero Carlos Guajardo. Bueno, muchas gracias, Tino, por la presentación. Gracias a todos los presentes. Eh, este ciclo de talleres que hemos iniciado tienen el propósito de generar un espacio de reflexión, de capacitación, de aprendizaje conjunto para mejorar las producciones que viene haciendo el Centro de Estudio de las Américas. La idea es fundamentalmente analizar algunas cuestiones, los componentes de las distintas investigaciones sobre las culturas y la influencia de su espiritualidad en el desarrollo de las mismas, enmarcadas dentro de lo que es el cuerpo metodológico, doctrinario del nuevo humanismo universalista, y nos permite eh, reflexionar sobre algunas cuestiones que intervienen en nuestras producciones, de tal manera de que vamos aprendiendo y vamos mejorando con el propósito de llegar con claridad a quienes hacemos llegar nuestro mensaje respecto de este camino de aprendizaje que hemos iniciado hace unos años en el centro de estudio, respecto de fundamentalmente de la conformación de las culturas, sus los distintos aspectos componentes en el desarrollo de las culturas, pero básicamente enfocado en su espiritualidad, en el desarrollo de la misma y en la identificación de aquellas cuestiones que especialmente nos interesan. Hoy el tema, como ya hemos visto en algún encuentro anterior, la definición del punto de interés es un tema central para el inicio de la investigación. Hoy intentamos reflexionar sobre dos componentes muy importantes que es necesario identificar en este proceso. ¿Cuáles son la actitud y el momento humanista o los momentos humanistas que podemos identificar en estas culturas? En la siguiente presentación vamos a ir atravesando algunas diapositivas en las que vamos a ir abordando aspectos de esta temática que hoy presentamos. La diapositiva es solamente la presentación a modo de titular este taller de capacitación que, como les decía, ha hecho foco en la actitud y el momento humanista dentro de las investigaciones de las distintas culturas. La siguiente, por favor. Bien, esto que he colocado allí como algunas cuestiones iniciales, creo que tienen que ver fundamentalmente con esto que, si bien todos ya lo conocemos, quienes participamos de estos estudios, estamos enfocados dentro de lo que digamos, nuestras investigaciones siguen determinados lineamientos y parámetros que se encuadran justamente dentro de lo que es el cuerpo doctrinario del nuevo humanismo universalista. Lo que lo que no debe dejar de ser tenido en cuenta al momento de iniciar las investigaciones o el proceso de investigación. Esta visión totalizadora sobre el ser humano y el mundo es es un escenario fundamental al momento de encarar los procesos de investigación. Por lo que allí expreso, digamos que las investigaciones llevadas adelante se encuadran en esta perspectiva y configuran como solemos llamarle, el paisaje de una manera determinada. Eh, la definición de la actitud y el momento humanista eh, son algunos de los componentes básicos que guían estas investigaciones. Es decir, que en el desarrollo de la investigación, más allá de la recopilación de datos,
más allá del encuadre geográfico histórico que pretendemos, para que sea comprensible el abordaje de la cultura que estamos investigando, fundamentalmente porque las personas que escuchen alguna presentación deben hacer una ubicación espacio-temporal de la cultura analizada. Por ello es que dentro de los componentes iniciales nosotros procuramos hacer una localización histórica y geográfica de la cultura investigada, pero además desarrollamos una serie de componentes con una perspectiva de análisis que se encuadra justamente en este enfoque doctrinario que hemos mencionado aquí. Entonces, la actitud y el momento humanista son elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de desarrollar estas investigaciones e ir componiendo los distintos trabajos de investigación. El siguiente, por favor. Bien, acá es una primera reflexión sobre el tema de la actitud humanista. Ya la configuración de la actitud humanista es algo que debemos tener en claro al momento de pretender identificarla. Esto es muy importante reconocer esto, que es un emplazamiento personal en el mundo el que implica tener una actitud humanista y que este emplazamiento, ¿sí? Esta actitud, debe ser identificada en determinadas conductas y comportamientos, es decir, en la acción, en la actividad, es decir, en el hacer. Es decir, acá estamos hablando de también principios de coherencia, ¿verdad? Entre mi emplazamiento y lo que desarrollo en consecuencia. Eh, Aunque parezca digamos, una definición un tanto más imprecisa, pero sí, digamos, importante al momento de identificarse con ella, esto de que asume una cierta sensibilidad. ¿Y por qué? Porque no están exentos los componentes emocionales en este posicionamiento, ¿sí? La sensibilidad, este tema, este encuadre, este emplazamiento, tiene mucho que ver con esto, porque siento de determinada manera el, mi identificación con el otro, mi respeto por el otro, el respeto por el ser humano como valor esencial, tiene que ver con un componente que puede ser identificado claramente como una sensibilidad que puede ubicarse epocalmente en alguna de las culturas investigadas. Y además, es decir, y no menor, la actitud humanista implica este compromiso explícito con la no violencia, ¿sí? Con una posición revulsiva, ¿sí? Frente a la discriminación y la violencia. Es decir, esto significa que voy a tener hasta, si se quiere, digamos, señales orgánicas, ¿sí? Frente a estos fenómenos de violencia y discriminación. Es decir, el humanismo implica esto, el humanismo implica tener un claro posicionamiento al respecto, y esto es otro de los elementos que configuran la actitud humanista. El siguiente, por favor. Con, eh, con respecto a las características de esta configuración de la actitud humanista, es muy importante destacar esto, que el ser humano, como bien decía recién, eh, se ubica como valor y preocupación central, ¿sí? Y esto es, digamos, muy claro posicionamiento del nuevo humanismo respecto de ser contrario a cualquier forma de sojuzgamiento del ser humano, que ponga al ser humano en dependencia, en una situación de padecimiento de otros poderes que lo sojuzguen y que coarten su libertad, ¿sí? esta, Esto conlleva la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. Aquí no si estamos en contra de la discriminación, no podemos dejar de distinguir en el otro una, una persona igual que nosotros, un ser respetable, un ser que debe ser considerado en términos de igualdad,
¿sí? Y el reconocimiento de la diversidad personal y cultural obviamente deriva de todo esto. Es decir, aquí no hay forma de considerar la igualdad de las personas si yo no entiendo que todos somos diversos, que tenemos posicionamientos diversos, que tenemos ideologías distintas. Entonces hay una diversidad que debe ser asumida tanto en lo personal como en lo cultural para comprender eh, lo complejo de los vínculos que se plantean entre las personas. Esta actitud humanista, digamos, como, como elemento configurante de relaciones, aparece en las distintas culturas de diversa manera, como vamos a ver enseguida. Por eso es muy importante estar atentos, primero a este encuadre, a este posicionamiento en el momento de la investigación, porque va a ser fundamental al momento de traducir el encuentro de la actitud humanista en el desarrollo de la investigación. El siguiente, por favor. Otra de las características de la actitud humanista, que son transversales a distintas culturas, que como bien se configura en nuestro cuerpo teórico, en el diccionario específicamente del nuevo humanismo, habla de la transversalidad de estas características, de estos valores fundantes que han atravesado distintas culturas y que se han dado en llamar humanismo bajo sus distintos formatos que se fueron configurando a lo largo del tiempo, que se traducen en nuestro encuadre actual. Entonces, esto, acompañando las características anteriores, tenemos un elemento muy importante que tiene que ver con esto del desarrollo del conocimiento, dado que las verdades absolutas implican justamente un sesgo ideológico, dogmático, que puede ser, eh, y de hecho lo es, ¿no? Un elemento que interfiere o atenta con la libre expresión, con la aceptación de la diversidad, ¿sí? Entonces, el desarrollo del conocimiento nos pone en el camino de lograr desarrollar una posición sustentada específicamente en aquel conocimiento que se va desarrollando. El pensamiento tiene que ser absolutamente claro y coherente para poder, poder transferir, pues, de alguna manera dar a conocer lo que nosotros pensamos. Y eso implica interpelarse respecto de qué sabemos, cómo lo sabemos, la diversidad de fuentes, el análisis crítico de la información, tienen que ver con esto, ¿no? El desarrollo del conocimiento con un grado de libertad fundado en bases sólidas. La afirmación de la libertad de ideas y creencias, obviamente, ¿sí? Es un elemento clave en esto, porque hay una libertad de ideas y creencias que no solamente debe ser declamada, sino aceptada. Entonces, al aceptar que hay una diversidad de ideas y creencias, implica también tener un respeto por la libertad en este sentido de los otros, ¿sí? Acá la convicción, digamos, el adoctrinamiento no entran dentro de estos postulados. Entonces, al momento de definir una actitud humanista también tenemos que considerar la existencia o no de estas conductas, estos comportamientos que o afirmen la libertad de ideas y creencias o tiendan a restringirlas de una manera notoria. Bueno, finalmente, pero no menos importante, es lo que ya hemos declamado abiertamente, que es el repudio a la violencia en todas sus formas, en tanto, digamos, las violencias físicas, que son generalmente a las que se restringe un primer enfoque, se complementan con un sinnúmero de formas de la violencia, mucho más sutiles a veces, pero no menos lesivas. La siguiente, Juan. Bien, ahora vamos al tema del momento humanista.
eh, para tratar de hacer una especie de síntesis del punto anterior. Como vemos, la definición de actitudes humanistas implica el reconocimiento de una serie de características y elementos sumamente claros, ¿sí? Sumamente específicos. Muchas veces, entonces, veremos en el curso de la investigación que las condiciones y características enunciadas para la actitud humanista no están definitivamente presentes en el desarrollo de la cultura que estamos estudiando, por lo que es muy importante destacar aquellos elementos que nosotros consideramos parte de esa sensibilidad, parte de esa configuración y que nos permiten identificar de cierta manera este tipo de actitudes, que son las que en definitiva vamos a valorar y tratar de destacar en el marco de la investigación. En lo que respecta al momento humanista, es una situación histórica, es decir, que acá al hablar de momento estamos hablando de una identificación temporal también del mismo, es decir, estos episodios no se dan aislados de un marco temporal, entonces hay una situación histórica que configura la aparición de estos momentos humanistas. Eh, ¿Qué es lo que lo va a caracterizar? Esto que dice allí implica una modificación en el esquema antihumanista imperante. Significa que hay una modificación en esta, si se quiere, esta línea de tiempo, ¿sí? Donde se pone en cuestión un esquema antihumanista que era el que prevalecía en ese momento en la cultura, que era el que tenía una actitud dominante en la cultura y que por algunas circunstancias se pone en cuestión y nos lleva justamente a la necesidad del cambio, a la necesidad de modificación del mismo. Nos lleva, me refiero a los componentes, los componentes de esa cultura. Hay otra cuestión que aquí he marcado, que es lo que tiene carácter fundacional, ¿sí? Porque la idea es que adquiere este momento, esta situación histórica, tiene significación plena si inaugura lo que se denomina un cambio de etapa, ¿sí? El cambio de etapa es un momento en esta línea de tiempo, en este continuum histórico, que va a permitir el comienzo de un cambio que se puede dar progresivo y sucesivamente a lo largo de un determinado tiempo, ¿sí? Es decir, que el carácter fundacional es que podemos identificar en ese momento humanista un cambio de perspectiva que se va a sostener en el tiempo y que puede ir profundizándose. ¿Sí? Veremos que también puede no suceder esto, pero en general tiende a profundizarse y no es que, como todo cambio, en materia de cambios de tipo cultural, no podemos decir que hay un antes y después de forma drástica porque se dé ese momento, ¿verdad? Sino que hay un continuum que va a permitir ir generando el afincamiento o no de esos cambios que se han producido al momento que se da este cambio de etapa. Esto pueden estar vinculados con un liderazgo individual o colectivo. Esto significa que habrán personas, ¿sí? Específicamente personas de orden político, religioso, que hayan estado presentes y que hayan tenido una influencia muy importante al momento de definir ese momento humanista. Es decir, que con su conducción, con su guía, hayan promovido esta situación de cambio, este cambio de etapa, ¿sí? Y hablamos de liderazgos individuales o colectivos porque puede darse una cuestión hasta generacional en la que hay características particulares de una generación que definen el cambio de etapa. Aquí finalmente está la aclaración esto respecto de que en ocasiones la propuesta de reforma o de transformación fracasa, es decir, que lo que identificamos como un momento humanista puede no tener este continuum en el tiempo, puede no, digamos, no alcanzar el grado de modificaciones que se proponía inicialmente por distintas circunstancias. Esta transformación o reforma se ve condicionada y ha cortado sus tiempos de desarrollo. El siguiente.
Entonces, pueden, a ver, para ayudar un poco en la definición de estos momentos humanistas, pueden vincularse con reformas estructurales de la sociedad porque eh, puede darse que estos cambios vinculados a personas o conjuntos de personas promuevan un cambio profundo en la estructura de la composición social, en el tejido social, en sus elementos relacionales, en su organización político-religiosa, etcétera. En algunas circunstancias, dice aquí que se corresponden con cambios generacionales en el ejercicio del poder. Esto significa que hay un cambio, digamos, que está más asociado con la edad de estos dirigentes, de estas personas referentes comunitarios, que promueven un cambio justamente en la llegada y ejercicio del poder. Que pueden ser asociados a crisis de diversa naturaleza también puede darse. Es decir, que un momento de crisis ya no tan vinculado con aspectos culturales, sino también, por ejemplo, vectores externos como momentos de crisis frente a situaciones de confrontación entre distintos pueblos, eh, fenómenos naturales que promueven migraciones, que llevan a cambios de configuración en una estructura social, también pueden promover el surgimiento de un momento humanista, es decir, cómo en lo colectivo afrontamos una crisis que nos afecta a todos, ¿sí? Que puede ser producto de un vector externo, como les decía, es decir, la amenaza externa proveniente de otro pueblo, de otra cultura que trata de imponerse y cambiar las raíces de nuestros sentires, de nuestras creencias, de nuestras, digamos, formas de vincularnos, como también puede ser producto de fenómenos naturales que suelen ser bastante dramáticos en la historia de algunos pueblos. ¿Sí? Es mucho, digamos, esto que finalmente lo que pongo aquí es que hay que advertir al momento de desarrollar las investigaciones que muchos de los cambios que originalmente estamos identificando pueden no asentarse en actitudes humanistas, ¿sí? Y que contrariamente a lo que nosotros pretendemos destacar en nuestras investigaciones como momentos y actitudes humanistas, estos cambios eh, pueden necesariamente ser peores, para decirlo de alguna manera simplificada, para esa sociedad, para esa cultura, ¿sí? Entonces, no solamente no promueven un desarrollo y un crecimiento individual y colectivo, sino que lejos de ello profundizan las crisis que ya estaban presentes o que subyacían en el desarrollo de esa cultura y derivan en un fenómeno de mayor violencia e inequidad que terminan siendo lesivos para los individuos de esa cultura. ¿Sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta al momento de desarrollar la investigación, que cuando justifiquemos la presencia de actitudes y momentos humanistas, debemos tener en cuenta que muchas veces vamos a tener que prestar mucha atención a la definición de estos elementos, porque vamos a seleccionar algunos aspectos parciales que refieren a las actitudes humanistas o que son cuestiones muy puntuales que nosotros podemos caracterizar como un momento humanista y tener en cuenta también esto de que muchas veces estos cambios que se promueven en algún momento en el desarrollo histórico de la cultura terminan en muy corto plazo sin lograr los efectos que se habían propuesto. Bien, creo que con esto hemos finalizado este breve recorrido por estos dos componentes muy importantes en nuestras investigaciones. Muchas gracias, Carlos. Muy bueno. Gracias, Excelente. Carlos. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy bueno, muy bueno. Carlos, ¿te Bueno. parece Sí, abierto gracias, Carlos. Carlos. algunas preguntas o una pregunta, dos preguntas? ¿Qué opinas? Sí, sí, adelante, adelante. Muchas gracias, Carlos. Sí. Gracias a ustedes por la escucha y la comprensión.
Muy bueno, estuvo excelente. Muy tema muy importante. Y yo quisiera hacer una pregunta. Cuando uno está haciendo una investigación, fíjate que normalmente aparece como actitud humanista el punto, no momento humanista, porque realmente no es fácil ubicar un momento humanista. Eh, para hablar de la actitud humanista, deben estar presentes todas las actitudes, todos esos elementos. O podría ser una, podría ser dos. ¿Cómo lo verías, Carlos? Si somos estrictamente rigurosos con respecto a estas definiciones, y nos va a resultar muy complejo, Juan, realmente, nos va a resultar sumamente complejo poder, por así decirlo, es decir, hacer un listado de características y componentes tal como nosotros definimos las actitudes humanistas o como han sido recopiladas en el cuerpo teórico del nuevo humanismo a lo largo de las experiencias de las distintas culturas y civilizaciones en la historia, ¿verdad? Creo que sí es importante destacar algunos de estos componentes, haciendo la salvedad que destacamos justamente ese componente de la actitud humanista, eh, haciendo la salvedad, obviamente, de que hay otros que no podemos identificar específicamente, ¿sí? Para no ponernos en tensión, digo, creo que lo que habría que diferenciar es los identificables de los no. Me parece que es una propuesta que aclararía un poco la cosa. Si podemos identificar tal cosa y no voy a forzar la identificación de otras características o aspectos que no aparezcan con claridad inicialmente. Obviamente también esto vale para el momento humanista, es decir, como hemos hablado, es decir, no hay situaciones que definan específicamente o en un momento puntual, sino que se dan más en el marco de un desarrollo progresivo muchas veces, y a veces cambios abruptos que se han tratado de introducir han terminado siendo muy resistidos. Y esta resistencia, nosotros tenemos a futuro esta investigación sobre Akenatón, es ejemplo claro de esto, es decir, cómo un cambio que se promueve desde un liderazgo, desde un conjunto de personas, termina siendo sumamente resistido por quienes pretenden sostener un determinado status quo. Y la afectación de determinados intereses, bien sabemos eh, cómo, digamos, qué tipo de respuestas generan, ¿verdad? Entonces, igualmente, digamos, vemos que el movimiento humanista va a llevar consigo las resistencias, ¿no? Y es importante considerar, porque creo que lo pone también más en valor, ¿no? El intento de cambio y transformación que se da en un marco de mucha hostilidad, de mucha resistencia, es importante configurarlo de esa manera y presentarlo de esa manera, ¿verdad? Que las condiciones han sido sumamente adversas, que las condiciones no fueron las más favorables y sin embargo se intentó un cambio progresivo y sustancial, y bueno, es un poco lo que nos mueve a todos nosotros dentro del movimiento humanista también, ¿no? Saber que ante condiciones adversas, que condiciones que son de creciente desestabilización y crisis, se debe continuar en un sentido determinado. Sí, Gracias, Carlos. muy interesante, Carlos. Hay un tema o una de las ideas que sí lo planteó, de tantas que ha dicho, tantas cosas importantes que ha dicho, que lo dijo en Argentina, en Buenos Aires, en el Estadio Obras, en el 98, cuando dijo que que es la historia misma trágica, desconcertante, pero siempre en crecimiento. Parte de cuando él estaba haciendo la definición del movimiento humanista, ¿no? O sea, pero también hay otro momento o un otro escrito en donde sí lo habla de una intención evolutiva que está detrás de los procesos de la historia, los procesos históricos. O sea, sí lo plantea que hay una fuerza, algo que está detrás de los procesos históricos y que son desde donde se generan estos momentos humanistas. Me parece que esa idea fundamental del nuevo humanismo universalista nuestro está
es muy importante para considerar nuestros planteamientos con respecto a los momentos humanistas y al tema de la actitud humanista en los momentos de florecimiento, pues, en los momentos en que la actitud humanista impregna el quehacer social. O sea, la inauguración de los momentos humanistas depende a veces, como hemos visto, en las distintas culturas de los mensajeros, de estos personajes que fuera de lo común, que vienen e inauguran un momento diferente. Eh, entonces, algo ahí que es un poco lo que nosotros estamos haciendo, tratando también con el tema de la CESIS y todo esto, de acceder como a a esa corriente o no sé, que eso que está detrás, que Silo siempre lo planteó, este, con lo que se puede conectar para tratar de cambiar, pues, de transformar la historia de los pueblos, ¿no? Bueno, y eso evidentemente que ahí ha habido, y la historia lo muestra, estos grandes personajes que sí han conectado como con esa fuente, ¿no? Un Muy poco esa era bien, la idea que... Ujú, muy interesante, Fren. Sí, como algo, como un plan mayor, como una ujú. resonancia con un propósito universal, hasta cósmico, que se traduce en una sensibilidad, ya sea de un individuo o de un conjunto humano. Estoy de acuerdo. Sí, gracias, Fren. Una Exacto. pregunta que surge, ¿en Claro. qué momento surge esa sensibilidad? El año 68, ¿recuerdan? Sí, ¿Surgió Ujú. esa sensibilidad? ¿Se puede pensar que fue parecido? ¿Que es similar? Puede ser, ¿no? podría ser, sí. Porque todo lo que se dio en ese momento, precisamente un año antes o unos meses antes de que Silo hiciera su aparición pública en la montaña, se da todos esos movimientos. Era como, no sé, una cosa loca que se dio en México, que se dio en Córdoba, que se dio en París, simultaneidad de ese fenómeno juvenil, ¿no? De 69, sí. música, hipismo, guerrillerismo y yo qué sé, todo una cosa, pero que no, eh, la respuesta evidentemente del status quo, como dice Carlos, fue brutal, ¿no? O sea, brutal en todo el mundo. Y pero también está el tema, como dices tú, de la continuidad del proceso histórico. Vamos a decir que eh, yo qué sé, por ejemplo, el cristianismo primitivo luchó con el imperio hasta que llegó un momento en que se consolidó, ¿no? Pero al inicio, todos estos grupos, los esenios, los terapeutas, estos grupos que menciona Salvatore en el libro de las unidades monásticas, eh, estos grupos había esa cosa mística muy conectada, ¿no? Supongo, ¿no? Todo que ellos lo mencionan como que estos personajes que se convierten después en santos y toda esta cuestión, pero evidentemente que ese es un liderazgo de tipo religioso, ¿no? No político, pero la política y la religión como que no se pueden separar del todo, ¿no? Eh, este, Así que en este tipo de fenómenos, ¿no? Pero muy interesante todo este proceso. Sí, obviamente, cuando hablamos del humanismo en términos occidentales, europeos occidentales, en la época del Renacimiento, recuerden que los costos que se pagaron para llegar a ellos fueron muchos años de oscurantismo, ¿no? Con grados extremos de crueldad, en lo que parecería que no iba a florecer nada nuevo. Y sin embargo, surgieron pensadores, surgieron, y de forma a veces no vinculadas directamente, que fueron mostrando un camino distinto, ¿no? Y el surgimiento también del nuevo humanismo encuentra sus raíces en estos momentos históricos más remotos. Y lo vamos a encontrar, como bien decía Efrén, a veces vinculados con fuertes resistencias. Bueno, mencionó lo del
la década de los 60, fines de la década de los 60, no hay que olvidar la primavera de Praga, el Ujú. levantamiento húngaro, es decir, que fueron Sí, aplastados de una forma extremadamente violenta. Y bueno, se dio en una configuración epocal, se dio una necesidad de cambiar algunos dogmas, algunas líneas de pensamiento imperantes, y esto creo que es lo que ha sucedido históricamente. Estamos en presencia de un proceso en desarrollo en este momento, pero es muy importante cuando nosotros lo identificamos en cada una de las culturas investigadas, hacer esta salvedad, ¿sí? El momento histórico es un momento que puede ser un inicio de un proceso que lo vamos a ver de una forma un tanto disruptiva, si se quiere, es decir, que van a haber saltos temporales, es decir, lo que se inicia hoy no es que continúe mañana, sino que puede empezar hoy y se exacto, realiza mucho tiempo después. Eh, exacto, esto también es importante considerarlo. Lo que hoy empezó no necesariamente mañana va a generar un cambio profundo en la configuración social, pero puede ser el inicio de algo que va a ver la exacto. luz mucho tiempo después. Entonces acá también hay que ver que los procesos tienen como movimiento ondulatorio, ¿no? Que no es una cuestión absolutamente lineal. Entonces, bueno, es Es, importante que estemos con la mirada atenta cuando desarrollemos las investigaciones, porque en definitiva lo que queremos poner en valor en cada una de ellas es esta perspectiva, esta mirada que tenemos nosotros y que es la que creo que, la que en definitiva en algún momento va a generar los cambios. Este camino hacia la nación humana universal no podemos pretender que sea una cosa que se cristalice en los próximos 50 años, es así. Si esperamos eso, estamos pretendiendo buscar un ejemplo que en la historia no lo hemos visto. Sí, esto va a ser un movimiento progresivo, un movimiento creciente que en algún momento se va a cristalizar de una forma distinta. Por ahora, como decía Efren, surgen de estos grupos, de estos movimientos, de esta gente con convicciones que va generando un efecto expansivo a lo largo del tiempo. Si vale el ejemplo del cristianismo antiguo, fíjense dónde llega la influencia planetaria que tiene la religión a partir de pequeños grupos que fueron sumamente perseguidos, que tuvieron que manejarse en el ostracismo, en la clandestinidad, para no ser víctimas de los poderes imperantes en ese momento, ¿no? así es, bueno. Yo los dejo porque tengo una reunión del Centro Mundial. Muy bien, Un Efraín, muchas abrazo. gracias por los Gracias. aportes. Sí, Ok. hay un Gracias, punto Efren. muy Gracias. bueno, los aportes. Hay un punto que también deberíamos estar atentos, es como esa actitud humanista em, que surge en determinados sitios históricos o en culturas, se transmite a través de los caminos, de los ríos, del mar, a otras culturas. También deberíamos estar atentos a eso. Como los mitos en un momento determinado, el mito solar de los incas llegó hasta la parte norte de Sudamérica, porque ellos los mitos básicos, era el agua y la luna, y empezó a imperar el solar. Entonces empiezo a hacer un recorrido de que algo surgió o se trasladó a través del comercio y de los caminos. Entonces toca estar atento a esa clase de desplazamiento de mitos o figuras o construcciones, objetos, para poder determinar también esos momentos humanistas en un momento determinado. Claro, Gracias. es Sí. lo que comentaba hace un rato, es decir, que los vectores externos que generan un momento humanista pueden tener características más dramáticas, como es una guerra, una invasión, ¿sí? Una conquista, pero también pueden darse bajo estos procesos de mictificación cultural, es decir, lo que pasó a través de la ruta de la seda entre Asia y Europa. Es decir, la mutua influencia cultural va a generar, digamos, aportes de otras culturas que pueden llegar a promover estos cambios internos. Como bien decís vos, Juan, la influencia inca fue muy importante y no necesariamente tuvo que valerse del sojuzgamiento militar para generar cambios en otras culturas, ¿sí? Pudo darse a través de esta influencia de la religión, de los mitos, de cuestiones más que tienen que ver con otras manifestaciones culturales como el arte, ¿sí? Esto creo que
hay que también tenerlo en cuenta, que no necesariamente los cambios promovidos por vectores externos son en todos los casos incidencias de forma violenta. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra Ah, pregunta para sí, Carlos? sí, a mí me queda una duda porque comparaba, por ejemplo, si miráramos al la situación actual como si fuera un momento cultural, para, un momento de una cultura determinada, y dijéramos, para llegar aquí también hemos aprendido lo valioso de la resistencia no violenta de Gandhi, lo que hizo Gorbachev en los 80 y antes, el manifiesto de la curación del sufrimiento de Silo. Digo, eso podría ser como una mirada cuando estudiemos una cultura, es decir, antes de que se dé el momento humanista, hubo como un montón de impactos, pequeños momentos que dijeron, hay un sentido en lo que está pasando, para que luego se dé eso mayor. Puede ser, digo, como hacer esa comparación y que cuando veamos el momento de eso, digamos, hubo un montón de actitudes antes que reflejaron que la cultura hacía esto durante 200 años, luego durante otros 300 hizo otra cosa, hasta que al final se dio, y eso a lo mejor es bueno que nosotros también lo detectemos, antes que rescatar solo un momento final, decir, se dio aquí, luego un decaimiento, que pasaron otro desastre, luego la resistencia convocó otro paso, como detectar esos pasos antes de la luminosidad final, podría ser algo que nos sirviera también. Sí. Digo, Claro, claro. Sí, sí, porque a diferencia de muchas de las culturas que hemos estudiado, nosotros estamos en un escenario de mundialización y esto de la globalización no estaba presente en otras de las culturas que hemos estudiado. Como bien decía Juan, los intercambios eran locales, eran mucho más limitados. Hoy en día estamos en presencia de escenarios globales, de que los fenómenos que se producen en un extremo del mundo pueden ser fácil y rápidamente conocidos en otro y pueden promover cambios que pueden resultar, tanto las crisis como los cambios progresivos pueden ser mucho más vertiginosos que en otra época, donde las comunicaciones eran más limitadas, donde el contacto con otros era mucho más limitado. Entonces creo que sí, sí es importante tener en cuenta que los cambios epocales históricos nos están poniendo en un escenario muy, muy distinto, lo que también configura una dificultad al momento de estudiar las culturas que estamos estudiando, ¿verdad? Que tenemos que pensarlas no desde la lógica imperante actualmente, sino tratar de situarnos en un escenario muy distinto, en una época histórica, en la que las comunicaciones, las comunidades eran más cerradas, había una mayor proximidad con el otro y con los vecinos y con las culturas vecinas. Hoy en día estamos al corriente de lo que pasa en cualquier rincón del mundo y vemos estas modificaciones, estos cambios, la información está mucho más disponible y la comunicación es mucho más rápida. Entonces, la influencia que se puede dar en un momento actual intercultural es mucho mayor que la que podía existir en otras épocas, ¿no? Donde había una situación de mayor aislamiento, si se quiere, o era una cuestión un poco más endémica dentro de la cultura porque el contacto con otras era mucho más limitado. Y vimos que los cambios progresivos que se fueron dando tuvieron mucho que ver con esto, con el intercambio con otros, el conocer otras lenguas, el conocer otros estilos artísticos, otras producciones. Sí, el comercio, como decía Juan hace un rato, fue un vehículo que generó muchas modificaciones. Pero imaginen la velocidad del comercio actual comparada con el comercio que podía hacerse en los medios tradicionales que usaron las culturas originarias de América. Bueno, muchas gracias, Carlos. Le agradecemos por el taller tan fantástico. Me parece que fue muy, muy interesante. Seguramente seguiremos profundizando y seguiremos preguntando. Así que terminamos nuestro taller dándole un abrazo a todos. Muchas gracias y